Bien, y para el análisis contamos con la abogada y analista Eva Gollinger. Bienvenida, Eva, a Telesur. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, ¿se puede decir que la muerte de Osama Bin Laden desvía en este momento la atención mundial sobre otros conflictos como el de Libia, por ejemplo, que hay detrás de este operativo y el fallecimiento de Bin Laden? Bueno, sin duda es una noticia sumamente impactante, entonces por supuesto que va a desviar la atención de cualquier otra cosa que en este momento está sucediendo en el mundo, y eso incluye la guerra contra Libia. Al mismo tiempo, bueno, se puede especular sobre el momento en que se ha ejecutado esta operación, un momento en que el presidente Barack Obama tenía la popularidad muy baja, acaba de lanzar además su campaña para la reelección, para las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos, y bueno, estaba apenas comenzando a recaudar fondos y buscar el apoyo de nuevo, y al mismo tiempo, bueno, tenía pues una plataforma muy débil porque aún no ha cumplido ni siquiera con las promesas de su primera campaña del 2008. Entonces, este asunto ahora cambia el escenario, pero 100%. O sea, Obama se convierte en un líder fuerte, en un héroe para los estadounidenses, para muchos otros en el mundo, bueno, que están expresando su admiración y su aplauso por esta acción. Y entonces creo que le da un impulso muy importante para su reelección en el 2012. O sea, eso no necesariamente es la razón por la cual lo han hecho en este momento, pero se puede especular que sea algo más o menos así, porque es curioso que el momento sea justamente cuando está en la posición más débil desde que comenzó la presidencia de Estados Unidos en el 2009. Justamente, no ha dejado de surgir la matriz mediática sobre el significado que tiene la muerte para la popularidad del presidente Barack Obama. Pudiese garantizar su reelección para el 2012, y teniendo en cuenta el momento, ¿por qué ahora, en este momento que se hace indispensable el suceso de Bin Laden para su establecimiento político? Bueno, el propio Obama lo dijo en su discurso anunciando el asesinato, la muerte de Osama Bin Laden. Dijo que ahora es algo que está uniendo de nuevo el pueblo de Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos se está enfrentando situaciones muy graves en la parte económica, o sea, en los sectores económicos, se están recortando los beneficios laborales, el desempleo está creciendo, aún la crisis de vivienda está muy mal, o sea, está muy grave en la mayoría del país, y hay pocas perspectivas para las nuevas generaciones que están intentando entrar en la fuerza laboral. Entonces, obviamente, es algo que él puede utilizar, o sea, este asunto, este asesinato, él puede utilizar para demostrar su liderazgo, para unir al pueblo de Estados Unidos de nuevo detrás de su mandato. O sea, él ha tomado incluso todo el crédito para esta operación, y aunque obviamente es el comandante en jefe en este momento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues hay que preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una guerra que casi tiene 10 años se resolvió en una operación especial sin bombas ni misiles en 40 minutos? O sea, digo, en el sentido de que eso era el objetivo inicial de la guerra cuando se lanzó en el 2001, era buscar, capturar y matar a Osama Bin Laden. O sea, hay muchas preguntas que aún están por contestar en cuanto a lo que ha ocurrido, pero lo que sí se sabe es que es algo muy importante para la presidencia de Barack Obama. Eva, le invito a escuchar también desde Argentina a Gabriel Puricelli, sociólogo y analista internacional. Él es además integrante del Laboratorio de Políticas Públicas del gobierno argentino. Saludos, Gabriel. ¿Cómo cree que repercutirá en Washington la muerte de Bin Laden? Me parece que este es un hecho que tiene un impacto sobre todo doméstico en la política interna de los Estados Unidos. Me parece que es una ocasión de oro para el presidente Obama para evitar que el Partido Republicano pueda atacar su campaña de reelección desde el flanco de la seguridad nacional. Es un logro desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos que le permite silenciar las críticas en ese terreno. Para un candidato que había arrancado hace semanas nada más su campaña hacia la reelección con un flanco económico muy débil, hacerse potencialmente invulnerable en temas de seguridad nacional, me parece que es la principal ganancia que tiene para el presidente de los Estados Unidos haber dispuesto de este modo, ajeno a los principios del derecho internacional, del hombre más buscado por los Estados Unidos.
Ahora, ¿usted cree que la muerte de Bin Laden afectará positivamente al mandatario Barack Obama en las próximas elecciones presidenciales? Efectivamente, la situación económica sigue sin ser la ideal para ninguna campaña. Fue realmente la combinación de política y economía en las elecciones de medio término fueron particularmente desastrosas para el Partido Demócrata, pero hacerse invulnerable en el terreno en el que tradicionalmente han sido más atacados por sus opositores republicanos por la derecha significa un paso adelante en la campaña de Obama muy importante. ¿Cómo cree usted que quedará Al-Qaeda después de la muerte de su máximo líder? Bueno, por la propia naturaleza de Al-Qaeda como una red muy informal de movimientos islamistas o yihadistas, la desaparición de Osama Bin Laden es un golpe propagandístico muy fuerte, pero en términos del funcionamiento operativo de la red no creo que tenga mayor impacto. Por eso decía que me parece que esta es una noticia que hay que leerla más bien en clave de política doméstica estadounidense y no tanto por su impacto en el terreno concreto de cómo se desenvuelven las actividades de las organizaciones terroristas o de cómo se desenvuelven los conflictos bélicos concretos en los que está involucrado Estados Unidos en este momento. No creo que en el caso concreto de la presencia estadounidense en Afganistán y en Pakistán, la desaparición de Bin Laden pueda cambiar de ninguna manera el curso de los hechos militares. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Puricelli desde Argentina. Nosotros continuamos en el estudio con Eva Gondlinger, analista internacional. Eva, con la muerte de Osama Bin Laden, ¿cree que se cierra un ciclo de la llamada guerra contra el terrorismo, denominada así por Washington desde los atentados del 11 de septiembre de 2001? No, yo creo que no cambia nada y eso es uno de los asuntos más preocupantes de esta situación. Como estaba mencionando anteriormente, o sea, se ha ejecutado una operación con fuerzas élites, o sea, fuerzas especiales de Estados Unidos junto con funcionarios, o sea, especialistas de la Agencia Central de Inteligencia, que se logró en 40 minutos capturar y asesinar al enemigo número uno de Estados Unidos, o sea, durante la última década. Y al mismo tiempo se ha matado más de 1 millón de personas en guerras que se han expandido desde Afganistán a Irak, a Pakistán, a Yemen y ahora, bueno, hasta a Libia, aunque no necesariamente está enmarcado en lo mismo, sí es una acción de agresión de Estados Unidos. Y creo que hay otra cosa que quisiera comentar que es aún más preocupante, que lo que vimos en este caso, que no es primera vez que se está empleando el uso del asesinato como una herramienta política, pero es algo sumamente grave, además que se está aplaudiendo esta acción, o sea, no sé, bueno, yo personalmente no puedo celebrar la muerte de nadie, pero creo que es sumamente preocupante de que Estados Unidos ahora está oficializando una política de asesinato en donde no importa la frontera, no importa la soberanía, no importa los derechos humanos, no importa el debido proceso y lo están llamando justicia. O sea, ¿cómo se puede llamar justicia el asesinar a una persona? O sea, no tuvimos ni la oportunidad de escuchar una otra perspectiva sobre estos hechos. Entonces, creo que más bien, y lo que ha anunciado la secretaria de Estado Hillary Clinton en estos días, tanto como el director de la CIA y el propio presidente Barack Obama, es que se va a aumentar las operaciones especiales. Ahora, tal vez se va a cerrar un poco las operaciones clásicas de guerra, como el bombardeo, la invasión, las tropas en tierra, pero se va a aumentar estas operaciones especiales empleando equipos élites para ejecutar asesinatos selectivos contra quienes considera Estados Unidos su adversario, su enemigo o sus blancos de alto valor, como ellos mismos lo clasifican. Abogada, por último, usted mencionaba sobre esta operación militar contra Bin Laden, ocurrió hace una semana y la noticia fue aguantada, según sus palabras, por otras razones. ¿Cuáles serían estas razones? Coméntenos. Bueno, la excusa oficial del gobierno de Estados Unidos es que estaban verificando la ADN de Osama Bin Laden, pero ahora sabemos que eso es falso porque han salido otras versiones ahora de la historia oficial que dicen que ya sabían que era él cuando lo asesinaron. Incluso fue comunicado porque todo fue seguido en tiempo real desde la sala de situaciones de la Casa Blanca y desde la propia Agencia Central de Inteligencia. Entonces, se podría especular, por ejemplo, que querían
querían que tuviera un impacto noticioso, y durante la semana pasada había otro tema que tenía un impacto noticioso que no se podía tapar, que era la boda real. Se suena un poco cínica decirlo de esa forma, pero creo que no se puede descartar el hecho de que aguantaran esta noticia para no tener ningún conflicto con esa otra noticia que estaba ocupando la opinión mundial, y también al mismo tiempo para darle su propio espacio en su propio tiempo y utilizarlo para tapar otras cosas. Se habla de la muerte del hijo de Gaddafi y sus nietos, aunque a nivel de opinión pública en Estados Unidos, por ejemplo, esa noticia ni siquiera lamentablemente se conoce. Entonces yo creo que más bien tenía que ver con una estrategia de publicidad de la campaña de Barack Obama, y no quería conflicto con ninguna otra noticia. Abogada, le invitamos a escuchar al vocero de la Casa Blanca, Jane Carney, quien aseguró que Estados Unidos aún duda en publicar las fotos del cadáver de Osama Bin Laden tras su asesinato por considerar que la imagen es atroz. Escuchemos. El material visual que está siendo revisado luego se tomará la decisión sobre si podrá ser emitido o no. Deben ser pacientes, ya que les estamos dando la información a medida que las tenemos a la mano. Necesitamos revisar esto y hacer las decisiones apropiadas. Abogada, su reacción con respecto a este pronunciamiento. Bueno, es una razón, o sea, por un lado es una razón legítima porque ellos no quieren demostrar imágenes que pueden impactar aún más sobre la opinión pública, o sea, de sus adversarios. Pero también es curioso, le causa muchas dudas y sospechas en otros sectores, porque obviamente hay gente que duda de todo este escenario. Es muy extraño el hecho de que fue ejecutado hace una semana el cuerpo de Osama Bin Laden, como hoy también de la Casa Blanca lo explicaron. Fue luego tomado en los helicópteros, 2 helicópteros de la Fuerza Élite, el Batallón Élite de los Navy SEALs, lo llevaron a un portaaviones, el USS Carl Vinson, en donde lo lavaron, lo embalaron en una sábana blanca y lo echaron al mar, o sea, según ellos. Lo rezaron primero, según ellos. Pero todo eso es muy sospechoso, no quieren demostrar las imágenes, no quieren mostrar la foto, entonces hay mucha gente que está especulando cualquier otra cosa sobre este escenario, incluso, bueno, que tal vez sea un montaje. Y no se puede descartar absolutamente nada, porque hay que recordar que la guerra contra Irak, la invasión en Irak, fue completamente fundamentado en mentiras y en montajes y en manipulaciones y distorsiones, tanto como la propia guerra contra Afganistán, porque en el final Osama Bin Laden estaba viviendo en una mansión en Pakistán por lo menos desde hace 5 o 6 años. Entonces ni siquiera estaba en Afganistán. ¿Cómo se puede justificar entonces más de 1 millón de muertos en Irak y en Afganistán? O sea, yo creo que los actos de criminalidad por parte del gobierno de Estados Unidos tienen que ser bien revisados, y el mundo entero tiene que reflexionar y preguntar y preocuparse muchísimo por esta política de asesinato sin debido proceso, sin garantizar derechos, y así lo que ellos llaman justicia, yo diría que es simplemente otro acto de agresión, y realmente son crímenes contra la humanidad.